Ya, cuando gusten, por favor, la grabación ya está habilitada para que hagan su registro mediante chat. La anterior semana nos hemos quedado les había pasado una lectura para que puedan dar una revisión. Vamos a continuar con la temática que ya hemos empezado, con vincular a nuestro análisis macroeconómico el sector externo. Vamos a ver algo de datos también el día de hoy. Y vamos a revisar la parte teórica. Entonces, quisiera que comencemos, por favor. Teníamos un documento, voy a compartirlo en pantalla. Me dicen, por favor, si se está viendo el documento. Ay, lo voy a poner de inicio. Se ve, ¿no? Estamos hablando del documento que titula Demanda interna, motor del crecimiento económico en Bolivia, de Osmar Bolívar y Darwin Ugarte. No sé quién me puede auxiliar brindándome una primera impresión de este documento. Lisera, adelante, le escucho. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, a mí me ha parecido muy interesante el documento porque nos habla de la importancia de la demanda interna y cómo este puede aportar al crecimiento económico de Bolivia. Entonces, además nos dice que esta demanda interna se va a dividir en dos partes, que es la demanda privada y la demanda interna privada y la demanda interna pública. Y a partir de 2006 hasta el 2014 se da lo que es el modelo económico-social comunitario productivo. ¿Cuál era el objetivo de este modelo? Era centrarse más en lo que es la demanda interna, porque el anterior modelo dice que se centraba más en lo que era la demanda externa. Entonces, el centrarse aquí en la demanda interna ha sido mucho más eficiente, dicen, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, se respalda gracias a literatura, a varios conceptos, ¿no? Que se da, por ejemplo, de la teoría neoclásica, en donde nos hablaban de Solow y Schwamm, en donde nos hablaban de las condiciones de oferta, también de Romer, Lucas, en los años 80, lo que se había dado el crecimiento endógeno, ¿no? Este modelo. También nos hablaba de otro modelo, si no me equivoco, es Kalecki, en donde se daba lo que era el crecimiento de la demanda, pero de la demanda agregada, de la demanda interna, enfocándonos en lo que era la demanda agregada. Y también era importante aquí ver la redistribución del ingreso, que era fundamental, nos decía. Y luego nos hablaba de algunos post-keynesianos que criticaban los modelos neoclásicos. También teníamos a Blecker y Pallet, que proponían, por ejemplo, lo que era la demanda interna, que esta era muy importante y había que darle más importancia, ¿no? Luego teníamos a Previch, que decía que la demanda interna era importante, pero también decía que la demanda la participación del Estado era muy importante para que sea, para que pueda, bueno, era importante, no sé si la participación del Estado. Así nos van dando varios autores y al final llegamos y nos da también datos estadísticos y nos muestran, por ejemplo, que en el 2014 se había llegado al 5,5% del crecimiento del PIB y que la demanda interna estaba, por una parte estaba compuesta, dice, por el consumo y por el factor, no me acuerdo, la no me acuerdo, factor bruto de capital, si no me equivoco. Sí. Entonces, por esos dos estaba compuesta y en conclusión nos decía que, por ejemplo, si bien la demanda interna privada es importante, también se complementa mucho con lo que es la demanda interna pública, es un complementario. Y también nos dice que la participación del Estado va a ser muy importante. Y a nivel nos hablaba también de la estimación de un modelo de vectores de autorregresivos estructurales que nos va a poder ayudar a ver todo eso. Eso, licenciado, puedo aportar. Le agradezco, Lisette, más bien es un gran resumen y nos da un pantallazo general de lo que trae consigo el documento. No sé si es que alguien gusta complementar lo que dijo Lisette, ha sido realmente ilustrativo lo que ella refiere porque ha dado una síntesis, que yo voy a puntualizar algunos elementos, vamos a, como siempre lo hacemos,
dar una revisión a grandes rasgos por encimita del documento, pero si alguien gusta comentar algo más sobre lo que dijo Lisette, que ha estado muy atinado y agradezco su primera intervención. A ver, voy a ver si por ahí tenemos chat. En chat estoy viendo casi registros nomás, ¿no? No hay un comentario respecto al documento. No sé si es que alguien más gusta referir algo respecto de este documento. A ver, yo les voy a relacionar un elemento que recuerdo, Héctor me lo hizo notar la anterior clase y ahora en cierta forma enlazo el comentario que él hizo en su momento. Héctor decía, recuerdan la semana pasada, veíamos un documento que estaba relacionando su autoría. En su autoría eran dos funcionarios del Banco Central. Y él enlazaba algunos aspectos del gobierno neoliberal y yo como que le había hecho una observación, digamos, a su comentario de que muchos de los documentos de corte científico traen consigo más bien un trasfondo técnico que trata de deslindar el elemento político. Sin embargo, y estos también uno los relaciona con la lectura, Darwin Ugarte y Osmar Bolívar, en este caso estamos hablando de, otra vez, dos funcionarios públicos que se ponen a escribir de una manera tendenciosa. Vamos a ver algunos gráficos que son extraídos incluso de sus mismos boletines del Ministerio de Economía y Finanzas, donde están asociando, asimilando lo que yo le criticaba a Héctor, ¿no? Decir lo neoliberal y el nuevo modelo sociocomunitario productivo, y realmente politizan el análisis técnico que, bueno, verdaderamente yo lo considero desatinado, ¿no? Porque estamos hablando de una aproximación técnica y no de un panfleto político, ¿no? Entonces hay que saber distinguir esos elementos de una manera marcada, una manera realmente. Ustedes se están formando como economistas y no puede existir un prejuicio politizado del análisis técnico, ¿no es cierto? Ya, les voy a decir por qué mi juicio de lo que estoy refiriendo y vamos a ver un poco de algunos de los elementos que estoy relacionando. A ver, voy a tratar de capturar un par de participaciones más. A ver, no sé si puedo hablar no suelo hablar, creo que la anterior vez hice el intento de hablar con Alejandro. Alejandro Hualpa, ¿se encuentra por ahí? Si no está Alejandro, tal vez puedo hablar con Rafael Ticona. Sí, Lick. ¿Cómo está? Si me auxilia, por favor, complementando lo que refirió Lisset. Bueno, Lick, recién me acabo de unir, pero hasta donde yo pude ver en el Por favor. documento, no revisarlo rápidamente, Sí. bueno, hace una comparación sobre la participación de lo que es la demanda interna por parte del sector privado como también del público y cómo es que el Estado dinamiza esta fluidez, ¿no, licenciado? Bueno, en Sí. un par de gráficos que pude ver, ahí hace referencia hacia no me acuerdo sobre algo sobre el sector privado con el público y cómo es la incidencia en el consumo. Cuando crece el PIB, pude ver que aumenta el consumo de las familias, aumenta las Comprendo. inversiones y esto debido a que el sector público con el sector privado, en una gráfica creo que pude ver, tienen una relación positiva. Entonces, mientras más interviene el Estado eh, hasta donde pude ver a dinamizar esta demanda en el sector interno, la producción y la inversión del sector privado también crece, licenciado. Bueno, eso es lo que pude ver a grandes rasgos. Le agradezco, Rafael. Es una buena complementación. Agarraré una participación más, si es posible. Hace rato veía en lista William Alejo, perdón. Tal vez si se encuentra por ahí y me pueden brindar una palabrita. Licenciado, presente. ¿Cómo está, William? Complementando, Por favor. comple- complementando, ¿no? Es lo que nos habla de
de la demanda interna y privada y lo que es la demanda interna pública y la demanda externa, lo cual nos dice de que de las altas tasas de crecimiento de la economía ha tenido un desempeño positivo, ¿no? Y lo cual la reducción de la pobreza, lo cual ha ido reduciendo lo que es la pobreza Ya, y la disminución de la desigualdad, ¿no? Es lo que sí. puedo entender, ¿no? No, le agradezco. Es una buena complementación sobre lo que ya dijo Lisette. Lo que dijo hace un momentito Rafael, está bien, está complementando en elementos, porque es otro elemento, el tema de la pobreza, que también lo vamos a analizar desde otra óptica en un poco más. Lisette hacía referencia a varios autores, ¿no? Veía el tema de Kalecki, veía el tema de Harold Domar, bueno, hay muchos autores que va a ser, de hecho, me da un buen preámbulo para luego entrar en este análisis macroeconómico del desarrollo que vamos a ver en subsecuentes clases. Ya, pero revisando un poco el documento, ¿ya? Yo les digo, les he dado siempre como pauta que este tipo de documentos, más allá de su extensión, pueden tener una guía para hacer una revisión relativamente rápida. ¿Cuál es la guía para la revisión relativamente rápida? Uno se va al abstract, al resumen, y en menos de 200 palabras uno da cuenta más o menos, sintetiza lo que trae consigo todo el contenido del documento, ¿no es cierto? El contenido del documento, si uno revisa en esto que le estoy mostrando en pantalla, ya nos está dando cuenta de que el objeto de estudio de este documento trae consigo esa mirada de analizar la dinámica entre la demanda interna privada, la demanda interna pública, la demanda externa, como causales determinantes del crecimiento económico, ¿no? Asociado a una mirada de activismo político, política fiscal activa, que va a ser el impulsor del crecimiento económico desde la lógica de estos autores, ¿no es cierto? Eso es interesante porque de pronto, metodológicamente, se va eh, encauzar la investigación en un modelo de vectores autorregresivos estructurales que va a brindar una modelización interesante por ese tema de las funciones impulso-respuesta y alguna descomposición de interés que nos va a permitir entender mejor los datos, que eventualmente voy a procurar con ustedes hagamos un tipo de modelización semejante, ¿ya? Yendo un poco más en el documento, toda esta parte introductoria, ¿no? Es lo que les decía, ¿no? Altamente politizada porque relaciona un modelo sociocomunitario productivo con alcances que pueden ser altamente cuestionables, pero no porque yo lo diga, sino porque ustedes tienen que hacerse un criterio propio de las cosas, ¿no? En la reversión de la literatura, hablar de Solo Swan, hablar de Romer, hablar de Lucas, hablar de Kalecki, hablar de toda la escuela de Raúl Prebisch, ¿no? Con lo de la CEPAL en los años 50, es siempre un referente importante que yo les voy a enlazar cómo es que se da esta lógica de revisión histórica, ¿ya? Entonces ahora no nos preocupa mucho ver en la precisión de las referencias, sino lo vamos a analizar de una manera más puntillosa en clases subsecuentes. Más allá de esta revisión teórica, si nosotros avanzamos en el documento, vamos a dar cuenta de algunos hechos estilizados, ¿no? Por ejemplo, esto es lo más curioso del documento. El desempeño de la economía boliviana en el marco de un modelo económico, social, comunitario y productivo. Esto realmente, a esto es lo que me refiero, que parece panfleto de gobierno. ¿Por qué digo panfleto de gobierno? Porque los autores no han tenido la delicadeza suficiente de relacionar, por lo menos, en este caso, por ejemplo, una publicación que han hecho un copia-pega de una publicación del Ministerio de Economía y Finanzas y la han traído a colación tal cual, ¿no? Al documento, ¿no? Entonces, ese elemento es curioso porque luego se asocian, si ven un poquito más abajo en el documento, este tipo de, a ver, les voy a mostrar este tipo de gráficos, ¿no? Que este realmente es bien curioso, ¿no? A ver, pintan con un color distinto, una mirada de una gestión anterior que llaman lo neoliberal, y luego pintan con un color azul, ojo el color azul, otra gestión de gobierno con una camiseta, ¿no? Con una camiseta marcada y van asociando, van dando lauros, ¿no? A la gestión y producto de este momento y van enlazando algunos argumentos que de por sí cuestionan
el tecnicismo de este enlace, ¿no? ¿Por qué relaciono esto, no? Porque de pronto la pregunta es, ¿por qué la lectura no va más atrás? ¿Por qué la lectura de pronto enlaza un hito histórico, digamos, de 2005 y demarca lo anterior a 2006 y lo posterior a 2006? Y de pronto saca dos medias diferenciadas tratando de enlazar dos argumentos distintos. Y eso es particularmente curioso por las cifras relacionadas y los momentos que vinculan el devenir político, ¿no es cierto? Entonces ahí es esa confusión de argumentos entre lo técnico y lo político. Ya, más allá de eso, en los datos es muy interesante, otra vez, este tipo de gráficos, ¿no? Que este tipo de gráficos son pues parte de la publicación del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Donde realmente esto puede asumir una lectura de una autoridad de Estado, digamos, de un ministro de gobierno, pero no un documento técnico, ¿no? Un documento técnico generalmente se deslinda de este tipo de ligazones políticas, ¿no? Y prefiere ser un poco más juicioso, más neutral frente a los argumentos técnicos, ¿no? Pero este documento, curiosamente, prefiere adoptar una postura, ¿no? Y bueno, pues ahí realmente cada quien tiene la libertad de hacer su manifestación en función de su mirada de las cosas, ¿ya? Pero justamente nosotros nos estamos formando como economistas y también tenemos que ser juiciosos respecto de todo este tipo de producción intelectual. Ya, entonces vamos un poco más adelante en el documento y quiero analizar la parte metodológica. Esto, por ejemplo, no quiero dejar de lado. Yo voy a hablar un poquito más de esto con argumentos técnicos, con algún contenido más que avancemos, del efecto crowding in. ¿Qué relaciona el efecto crowding in? Cuando resulta que hay un impulso, producto de política pública, que levanta, por un lado, la demanda pública, pero a la vez la demanda pública también incide en incrementos de la demanda privada. Entonces, está asumiendo que existe una complementariedad de inversión que justamente es proclive al desarrollo económico de un país. Ahora, ¿por qué uno puede cuestionar este tipo de aseveraciones? Porque la inversión privada en el último tiempo realmente es una cuestionante de que sea un impulso para el desarrollo. Y el simple hecho, como en este gráfico, de mostrar un gráfico de dispersión, donde tiene en el eje de las abscisas la demanda interna privada y en el eje de las ordenadas tiene a la demanda interna pública, y mostrar una correlación positiva y asumir de que este es un indicio de crowding in, puede ser altamente cuestionado, ¿no es cierto? Verdaderamente esto no es un respaldo que contundentemente relacione ese elemento determinante de que la demanda interna pública está impulsando la demanda interna privada y de esa forma se genera un dinamismo de desarrollo a través del crecimiento. Pero otra vez, vamos a cuestionar esto con argumentos que veamos con más detalle. Aquí parte del test de causalidad de Granger, que más que causalidad es una precedencia. Se analizan algunos estadísticos entre la relación demanda interna pública y demanda interna privada y se va verificando metodológicamente una modelización que es bastante interesante, ¿no? Porque este es si ven aquí, digamos, una sola ecuación, esta es una notación matricial, ¿no? Es un sistema de ecuaciones cuyos argumentos son bastante interesantes en el sentido de que, vean, ¿no? Es un componente donde XT está tomando varias variables, está tomando al PIB, la demanda interna privada, la demanda interna pública, los ingresos netos, la demanda externa, ¿no es cierto? Entonces, en cierta forma, está procurando una modelización estructural de la economía boliviana, y eso está muy bien. Y también, por supuesto, modelización que es compleja va a traer consigo un error idiosincrático, unos residuos que de forma reducida igual tienen varios componentes que enlazan a las convariantes que son parte de los argumentos de la especificación estructural pretendida, ¿no es cierto? Vamos a ver con datos cómo se hace este tipo de construcciones cuando
cuando tengamos un poquito más avanzado tanto en contenidos como en análisis de datos. Entonces, aquí vean, estas notaciones matriciales van dando cuenta de cómo estas matrices de identidad van relacionando algunos argumentos, que lo importante, como verán, más allá que de la cuantía del parámetro estimado, es el signo precedente de cada uno de los parámetros que relaciona a la especificación estructural. Y en cuanto a los datos, si les relacionamos un poquito las variables utilizadas, por favor, aquí apúntenlo. PIB, ¿no es cierto? Demanda interna privada, demanda interna pública, ingresos netos del gobierno, demanda externa, demanda interna privada. Ya, ¿por qué les digo que lo apunten o lo tengan al menos en mente? Porque yo quiero que ustedes, estos datos, para ustedes, cobren una familiaridad, que realmente sea conocido de qué datos estamos hablando, cómo se los extrae, cómo se los maneja y eventualmente cómo se los termina modelizando, ¿ya? Entonces, otra vez reitero, estoy hablando de series que nos gustaría construirlas con ustedes, de Producto Interno Bruto, demanda interna privada, demanda interna pública, ingresos netos del gobierno, demanda externa, ya, como algunos argumentos que permiten este tipo de modelizaciones. Y vamos a ver cómo los vamos a tratar a lo largo de nuestras clases, ¿ya? Ya, no diré más detalles, ya está vinculado a los resultados en cuanto a las estimaciones, pero sí es ilustrativo verificar estas funciones impulso-respuesta, ¿no? Estas funciones impulso-respuesta justamente relacionan la modelización lograda y cómo ésta se va desapareciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí estamos mostrando resultados que se van diluyendo a lo largo de los trimestres, ¿no? Entonces, alrededor de 16 trimestres es que uno va vinculando el efecto de un posible impulso de demanda interna pública y demanda interna privada para dar ese envión al crecimiento. La pregunta sería, ¿hasta qué año duró este impulso? ¿Y por qué ahora estamos en la parte contracíclica de la mirada del crecimiento del producto? Ya, pero luego nos vamos a cuestionar eso. Ahora todavía no es momento de relacionarlo. Sí, digamos, técnicamente este documento es interesante por la modelización compleja a través de un bar estructural, pero de pronto hay que hacer unos test de pre y post estimación del bar subyacente, que igual podemos verificar técnicamente cómo se relaciona todo esto con algunas pruebas de raíz unitaria y verificar algunas medidas estacionarias. Aquí hay un conjunto de pruebas, de test de raíz unitaria desde diferentes enfoques que van dando unas medidas de confiabilidad de las estimaciones logradas, ¿no? Pero que con estos argumentos volvamos a revisar estos datos y veamos cómo se interpretan estos resultados con más precisión, ¿ya? Ahora, ¿cómo enlazo esto? Voy a enlazarlo de dos vías, ¿ya? Salvo que exista algún comentario, sugerencia, inquietud, dejo de compartir un segundito para pasarles a mostrar una presentación, por favor. Y me dicen si se está viendo mi presentación. Me dicen, por favor, si se está viendo. ¿Se logra ver? Sí, Lizzie. Se ve, ¿no es cierto? Debería decir en pantalla el modelo ISRM de la economía abierta. ¿Sí? ¿Se lee? Sí, Lizzie. Excelente, gracias. Como ustedes saben, y ya lo hemos dicho en clases anteriores, una modelización es una abstracción de la realidad, ¿no? Donde de cierta forma trato de simplificar, se trata de simplificar una realidad bastante compleja. En este caso, estamos relacionando agregados macroeconómicos que me van a dar cuenta de lo que veían antes con el licenciado Roca, ahora en una lógica donde estamos insertando al agente externo dentro de la mirada de la interacción de una transacción de un país. Ya, entonces, vean esta primera especificación. Estoy relacionando con YD la demanda de bienes. Piensen que podemos relacionar la demanda de un país, ¿no es cierto? Cómo se comporta esta identidad, que la demanda interna refiere como una identidad que ya la conocen por su modelo ISLM convencional, compuesta por el consumo interno, la inversión, el gasto de gobierno, y ese componente en conjunto, C más I más G, se lo puede denominar como la demanda interna.
Y por otro lado, también se relaciona la balanza de pagos como la diferencia entre las exportaciones menos las exportaciones, o también relacionar a la demanda externa, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, en este caso, la demanda de bienes está compuesta por una demanda interna, por consumo, inversión, relacionando consumo, inversión y gasto de gobierno, y una demanda externa que relaciona justamente la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones. Siguiendo esta lógica, uno puede lograr otra identidad vinculando, aquí cambia el tema bueno, más bien vincula la comprensión de las exportaciones netas, la distinción entre exportaciones menos importaciones, perdón, insertando el componente del tipo de cambio. TC, entiéndase como el tipo de cambio indirecto, que está vinculando justamente una relación numeraria entre monedas que pueden ser de interés y vincula precios, el P estrella dará cuenta del precio externo, como pensar un índice de precios al consumidor, pero de un país de afuera. Y el P, el P tal cual, digamos, el P mayúscula, estaría relacionando los precios dentro de la economía, ¿no es cierto? Es el índice de precio al consumidor al interior frontera. Y básicamente con eso tenemos como que un parámetro por delante de las importaciones. En ese sentido, uno puede relacionar un tipo de cambio real, entendido como el tipo de cambio nominal multiplicado por el precio nacional y dividido entre el precio externo, ¿no? Y de esa forma logro una cierta dinámica que permite insertar el sector externo en la lógica de también verificar cómo se da dinamismo a través del tipo de cambio, ¿no? Si digamos pensaríamos que aumenta el tipo de cambio real, en cierta forma estamos relacionando una pérdida de competitividad, pérdida de competitividad con el sector externo. Por el contrario, una reducción del tipo de cambio real vincula una ganancia de competitividad justamente por esta vinculación de precios internos y precios externos. Así como vinculamos las dos identidades anteriores, pensemos que yo denoto la identidad, piensen que esta es la 1, debía haber puesto numeritos, esta es una identidad 2, una identidad 3, simplemente estoy insertando la identidad 3 dentro de la identidad 2 y de esa forma relaciono como que una vinculación de que las exportaciones netas es las exportaciones menos las importaciones, teniendo como cociente el tipo de cambio real. Reemplazando la identidad 1, entonces inserto este reemplazo de las identidades 2 y 3 en 4 y tengo que la demanda de bienes va a estar compuesta por consumo interno más inversión, más gasto de gobierno, que es lo llamado la demanda interna, más la demanda externa, pero en este caso estoy relacionando la demanda interna más la demanda externa, insertando la especificación anteriormente vinculada a los tipos de cambio. Si uno vincula en relaciones, en relación de covariantes, se pensaría que las exportaciones van a estar en función de los ingresos externos más el tipo de, y el cambio de tipo, el tipo de cambio real, ¿no? Se piensa que hay una relación positiva de las exportaciones, que estas incrementan a medida que aumentan los ingresos externos, y una relación inversa con el tipo de cambio real. De manera equivalente pasa con las importaciones, donde hay una relación directa entre el ingreso nacional, la demanda interna y el tipo de cambio real. Eventualmente, uno puede juntar la relación que trae consigo las exportaciones y las importaciones en una mirada de exportaciones netas, donde ya vincula los tres argumentos: el ingreso de afuera, el ingreso nacional y el tipo de cambio real.
Y de esa forma enlaza más o menos la dinámica del sector externo dentro de la composición de la demanda de bienes interna. Si uno va vinculando estas relaciones de argumentos y ve en variaciones porcentuales, se encuentra que la variación de las exportaciones netas respecto de la variación del tipo de cambio real va a reflejar una tendencia negativa, ¿no es cierto? Un decremento ante variaciones del tipo de cambio real reducen variaciones en las exportaciones netas. Esta misma identidad se puede traducir eventualmente en lo que ustedes conocen desde sus cursos de economía básica como elasticidades, sabiendo que una elasticidad es el cambio porcentual ante la variación de otra variable, ¿no es cierto? Cambios unitarios ante la variación porcentual de otra variable. En este caso tenemos una elasticidad por exportaciones y una elasticidad por importaciones. Y esto es el conocido condición Marshall-Lerner, ¿no es cierto? Donde de pronto una depreciación de tipo de cambio real incrementa el saldo en balanza comercial. Si es que condicionalmente la elasticidad de las exportaciones más la elasticidad de las importaciones es positiva, es mayor que 1, ¿cierto? Entonces, de esa forma, uno relaciona una función de saldo real de la balanza comercial, entendiendo que las exportaciones netas se van a componer por un elemento, este que dice XNA, vendría a ser considerado como un componente autónomo, un componente independientemente del dinamismo externo o interno. El ingreso, o piensen análogamente un PIB de afuera, que está relacionando con la letra X minúscula un parámetro de sensibilidad que muestra que a valores positivos del ingreso el ingreso de afuera también va a generar incrementales de las exportaciones. Lo mismo, digamos, en este caso está con un signo negativo por delante. M minúscula será una sensibilidad que dé cuenta también de cómo es que se va variando las importaciones a medida que el ingreso nacional aumenta, ¿no? Y eventualmente habrá una sensibilidad al tipo de cambio denotado con la letra B minúscula, que otra vez va a vincular esa relación exportaciones netas y tipo de cambio real. En esta lógica, entonces, uno va vinculando un equilibrio en el mercado de bienes, donde la igualdad básicamente estaría dado por hallar el equilibrio entre el mercado interno y el mercado externo. Y que eventualmente las exportaciones netas, su dinámica se manifieste como el diferencial que existe entre la demanda de bienes y el ingreso del país, ¿no? El ingreso como tal. Entonces, el sentido casi claro de todo esto es pensar que en equilibrio las exportaciones netas deberían ser nulas, deberían igualar, siempre y cuando la demanda interna, la demanda de bienes, iguale a la demanda del país. Y la balanza comercial generaría, digamos, en sus desfases un superávit si las exportaciones netas son mayores a 0, y esto solamente podría darse si resulta que la demanda por bienes interna es mayor que el producto. Y vendría a ser un déficit si resulta que el producto es menor que la demanda interna. Y de esa forma relacionar un saldo en balanza comercial negativo. Todo esto yo sé que teóricamente la abstracción limita el análisis, ¿no? Uno puede relacionar este tipo de equivalencias y verdaderamente no comprender lo que está diciendo. Por eso es que yo veo más promisorio el vincular datos. No sé, y ahí me responden ustedes, por favor. Voy a dejar de compartir un segundito pantalla. ¿Cuántos de ustedes han logrado trabajar con esta construcción de una base de datos plana? ¿Lograron hacer algún trabajo con lo que venimos hablando desde la semana pasada? ¿Han tenido dificultades? Quisiera que me comenten un poquito cómo les está yendo con esta mirada de explorar datos. ¿Lograron algo? Nayerli, tal vez me puede comentar un poquitito de su experiencia, aunque no haya logrado nada.
Está bien, licenciado. Lo que yo traté de trabajar con el Stata, lo que nos Sí, mostraba, ¿no? La anterior clase, sí. manejé todos los datos en Excel, ya lo tengo así para transportar, pero lo que pasa es que el problema es que al moverla al Stata, si bien lo primero que viene siendo Brasil, se copia en negrito, todo lo demás se copia en rojo. Entonces hay Entiendo, una variación, tal vez manejar por diferentes quizá. entiendo. ¿Alguien más tiene problemas similares como los de Nayerli? ¿Alguien me está sufriendo con algo semejante? Yo, licenciado, por mi parte, Sí. he buscado ya cursos extra y tengo Excelente. un canal guardado, pero no he tenido tiempo de verlo porque ahora sí ya está llegando la época de exámenes y ya me han Más llenado de complicado. prácticas pero ya Entiendo. tengo algo. Entiendo, entiendo, entiendo. De todas formas, creo que lo más óptimo es hacerlo juntos. ¿Le parece si lo hacemos juntos? ¿Le parece si hacemos el ejercicio juntos? Ya. Entonces voy a compartir pantalla, por favor, y voy a hacer prácticamente todo de cero, ¿ya? Como si no tuviera datos, como si no tuviera absolutamente nada. Ya, a ver, aquí me dicen por... Sí, sí, ¿Se ve mi sí. pantalla? Se ve, ¿no es cierto? Ya, entonces como estamos grabando la clase, lo que estemos haciendo luego sirve para que ustedes recapitulen y tal vez profundicen en función, como decía Horacio, de sus cursos que está él también ha descargado. Uno se entra a YouTube y de pronto tienen los 1001 cursos, ¿no? Para revisar todo eso. Entonces no es tan complejo lograr el autoaprendizaje. Pero sí es bueno enlazar lo que nosotros estamos llevando en la asignatura con alguna pauta, ¿no? Para saber por dónde empezar, ¿no es cierto? Tal vez uno se halle con un mundo de cosas y es mejor brindar la pauta que vamos a hacer a continuación. Ya, a ver, me he puesto un buscador para revisar algunas de las cosas que estamos haciendo. Por ejemplo, pongo UDAPE, que es lo que es estadísticas de interés, la unidad de análisis de políticas sociales y económicas. Entonces, me gustaría que ustedes también repliquen lo que yo estoy haciendo para que también puedan tenerlo en sus máquinas y el proceso también lo tengan claro. ¿Me siguen? Sí, licenciado. Sí, sí, sí. ¿Sí, no es cierto? Ya, excelente. Entonces, vean que en la página de DAPE me voy a ir a esta pestaña que dice información estadística, ¿ya? Y abro información estadística y me voy a lo que dice dossier de estadísticas. Y entro ahí. Yo me acuerdo que Horacio nos contaba, he entrado a UDAPE y como que no me he orientado por dónde tenía que buscar y qué es lo que tenía que hacer. Está bien, ¿no es cierto? Porque nadie nace sabiendo. Uno va aprendiendo con el pasar del tiempo que, que buscar, que elegir, ¿no es cierto? Ya. Ya les decía, en este dossier, aquí tienen el sector real, sector externo y así sucesivamente. Solamente para ilustrar las cosas, ¿ya? Piense que voy a entrar al sector real. Ya, en el sector real, digamos, a ver. Esto acá. Vamos a ver. Quiero ver esto completo. Ya, a ver, voy a entrar a verme un primer Producto Interno Bruto. ¿Ya? ¿Me están siguiendo? ¿Están conmigo? ¿Hasta dónde estoy llegando? Sí, 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 excelente. Y vean que empieza a desplegarse varias salidas, ¿no? Dice sector real y tenemos como 1.1, Producto Interno Bruto. Y a ver, realmente aquí es para perderse, ¿no? A ver, como una sugerencia inicial, me voy a agarrar el cuadro, este que dice 1.1.3, que dice oferta y demanda final a precios constantes. Solamente intuitivamente quiero que me auxilien con todo esto. ¿Por qué es importante relacionar datos estadísticos a precios constantes? ¿Qué es lo que hacen los precios constantes de lo que les han dicho antes? ¿Qué hace un precio constante? ¿Recuerda a alguien? A ver, voy a ver chat. Sí, creo que no tengo ninguna relación por ahí. ¿Qué hace importante el relacionar cifras a precios constantes? O mejor no hacerlo, ¿no? No sé qué opinan ustedes.
El por qué realizar un análisis de datos a precios constantes es porque se elige, se ancla, por decir algo, tal vez es una mala palabra que estoy utilizando, los precios a un año base y se ve la variabilidad en función de su precio a año base. Cuestión es que uno va relacionando simplemente incrementales, deslindando el tema de la variación del precio, ¿no? Entonces, se olvida de un efecto ilusorio de saldos nominales y más bien verifica un crecimiento real de los agregados, ¿no? Entonces voy a agarrar este primer cuadro, este 1.1.13. ¿Recuerdan ustedes de lo que estamos hablando? ¿Qué variables estaban inmersas en el análisis del documento que hemos empezado a revisar el día de hoy? Les decía, no, acuérdense, les decía, ¿no? ¿Recuerdan qué variables estaban por ahí en su análisis? El PIB, licenciado. PIB, ¿qué más había? La demanda interna privada. Excelente. ¿Qué más había? Los ingresos netos del gobierno. Ingresos, ya, Y la demanda excelente. externa. Ya, vamos a ver algunas cosas, ¿ya? Vamos a ver si capturamos por esta vía algunas cosas, otras si queremos otra complementación, ¿ya? Quisiera que ustedes también las tengan en su equipo, por favor. Ya, ¿lo tienen ahí? ¿Se logra ver? Sí, Lisa. Excelente. Ahora vean las variables que existen acá. Ya, primero veré la serie, ¿ya? Desde 1980, bueno, aquí va hasta el 89, voy más abajo, del 90 al 99, del 2000 hasta el 2009, del 2010 hasta el 2019. Creo que ese es el último dato existente. Ya estamos en 2022, pero obtener 9 ya está interesante, ¿no es cierto? Ya nos permite tener un buen pantallazo de lo que ocurre con los datos de la economía, ¿ya? Entonces piensen, bueno, veré las variables que existen, ¿no? PIB, hemos hablado de eso, ¿no? Hemos hablado de importaciones de bienes y servicios. Es la M, que en nuestra especificación analítica estaba. Demanda final, consumo final, gasto de consumo público, gasto de consumo privado. Ya, variación de existencias, ya vamos a después tener un poquito más claridad de qué trata la variación de existencias. Y luego dice formación bruta de capital fijo, que básicamente es la I en nuestras especificaciones, inversión, ¿no es cierto? Exportación de bienes y servicios, esa es la X, ¿no es cierto? Entonces, básicamente estoy en datos relacionando los componentes tanto de la especificación analítica, que he revisado hace un momentito, como de los argumentos utilizados para el documento que hemos visto a inicios de esta clase, ¿no es cierto? Entonces, pienso que esta es una buena fuente. Ya, ahora sí quiero que me sigan, por favor, en la operatividad de la base plana que quisiera que la tengamos todos. Voy a abrirme un nuevo documento en blanco y esto quiero que lo hagamos conjunto, ¿ya? Ya saben ustedes cómo hacerlo. De hecho, estoy en cierta forma replicando lo que hemos hecho en clases anteriores. Entonces voy a agarrarme toda la serie que va desde 1980 hasta el 2019, decíamos, en datos anuales. Y lo voy a copiar acá, ¿ya? Voy a poner pegado especial, transponer, que me agarre valores y digo aceptar. Claro, y esto va 80, 89, voy a ir creciendo de uno en uno, ¿ya? 91 hasta el 2019. ¿Me están siguiendo? ¿Están haciendo lo mismo que yo? ¿Sí? ¿O los he perdido? ¿Podría volver, por favor, a repetir Con lo mucho del pegado gusto. especial? Con Gracias. mucho gusto. De hecho, haga de cuenta que esta columna yo la estoy borrando, ¿ya? Piense que no estoy copiando nada, para no confundirlos. Y yo sé que mis datos van desde 1980, datos anuales, hasta el 2019, ¿no? Según puedo observar en... Simplemente lo que estoy haciendo es la variable tiempo, que lo voy a denotar con la letra T, va a ir desde 1989, 1990, 1991 y así sucesivamente. Entonces, jalo de una esquinita, la que se está pintando, y jalo hasta el 2019. Ahora sí se comprende lo que he hecho. Es decir, estoy enlazando en mi análisis, en mi posible base de datos, 31 datos anuales. Vamos a analizar Bolivia por 31 años. Interesante, ¿no?
Puede ser que sean buenos datos. ¿Se entiende ahora sí lo que he hecho? Sí, listo, muchas gracias. Excelente, ¿no? A usted las gracias por la consulta. Y voy a lanzar las variables que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, dice Producto Interno Bruto. A ver, voy a ir poniendo así, ¿ya? Estas dos variables las voy a poner acá otra vez, pero ahora sí hago el copiado especial, ¿ya? Digo pegado especial y voy a poner valores y voy a decir transponer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que he hecho? Sí, sí. Excelente. Y completo las otras variables, ¿ya? Las otras variables que también están acá. Ya, voy a copiarlas. Llevo al otro lado y hago exactamente lo mismo. Y digo pegada especial, pongo valores y digo transponer. ¿Ya? Entonces, por favor, auxílieme con esto para que se entienda. Aquí dice Producto Interno Bruto, que es un nombre muy grande, ¿no? Entonces, simplemente lo voy a poner con letras minúsculas, PIB. Aquí dice importaciones de bienes y servicios, muy largo, le voy a poner M. Aquí dice consumo final, voy a ponerle C, como nuestra notación en la explicación analítica que daba. Gasto de consumo público, le voy a poner G público. Dice gasto de consumo privado, le voy a llamar G /privado. Luego dice variación de existencias y esta variable no voy a trabajarla por ahora, entonces la voy a quitar, ¿ya? No me interesa por ahora. Luego vamos a analizar variación de existencias desde otra mirada cuando veamos CALEC o alguna cosita. Ya. Formación bruta de capital fijo, esto lo voy a llamar I, inversión. Exportaciones de bienes y servicios, le voy a llamar X. ¿Está bien? ¿Han hecho lo que acabo de hacer? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿O se han perdido por ahí? ¿Estamos bien? Sí, listo. Ya, excelente. Completaré mi serie entonces. Voy un poquito más rápido porque presumo que me están comprendiendo. ¿Ya? Entonces, ay, perdón, ¿de dónde agarraste estos datos? Esto está mal. Ya, voy a volver a copiar porque he agarrado los últimos datos y lo he puesto en el año incorrecto. Ya, entonces otra vez voy a volver con el 89. El 89 estaba más arriba. Y aquí estoy agarrando estos datos. Ya, los de abajo. No. Perdón, ¿qué estoy haciendo ahí? Pegada especial, valores, transponer. Ya, solamente que aquí hay un dato que está, es de las existencias, ¿no? Que he dicho que no lo voy a poner. Lo estoy quitando. Ya. Y sigo con los siguientes datos. Ahora me falta el del 99, perdón, del 90 al 99, y copio lo mismo. Y digo pegado especial, valores, transponer, aceptar. Ya, y hago lo mismo con lo siguiente. Espero que ustedes me estén siguiendo, por favor. Aceptar, ¿ya? Aquí había uno que no estoy usando, que es este, ¿no? Entonces este lo quito. Y otra vez pongo lo que necesito. Ya. Seguimos. 2000 a 2009, perdón. Entonces aquí voy a agarrar otra vez los valores. Digo pegado especial. Valores, transponer. Ok. Ya. Ay, algo está mal acá, ¿no? No sé qué me ha salido mal. Ahora te voy a ver qué es lo que estoy haciendo mal en años. Tengo pegado especial, valores, transponer, aceptar. Ya, ¿cuál era la que no estoy usando? Creo que es esta la que no estoy usando. Quito. Pongo. Ya. Ahora, ¿qué me ha ocurrido acá de mal? 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 2000, 2001, 2003, 2018, ya, hasta 2018 más mal. ¿Y qué he hecho mal acá? Aquí va 90 al 99, ya. 2000 al 2009, creo que ya. ¿Qué he hecho mal entonces? 2000 al 2009. Y luego iba del 2010 hasta el 2019. ¿Qué está mal? ¿Alguien identifica qué he hecho mal? ¿Qué me he equivocado?
No sé qué me he equivocado. ¿Alguien identifica? Todavía no, Liz. Por mi parte, todavía estoy pegando los datos. Ya. Entiendo. Mm, Ya no sé qué he hecho mal. 76.45. Licenciado, ¿qué tal los puede 76. mostrar? ¿O puedo Claro comparar la que sí. economía Licenciado, popular? Pues, la tablita del Excel, por favor. la primera, la más... ¿Esta quieren que les muestre? ¿Esta? Más arriba puede ir, licenciado, Claro por que La sí. favor. otra, la del No, Excel. la otra. Ah, la otra. La del Excel. ¿Esta? Sí, licenciado. ¿Le está saliendo algo similar a ustedes? ¿Puede ir al inicio, por favor, licenciado? Claro que sí. ¿Ahí está bien? Muchas gracias. Creo que el problema, licenciado, es que usted está tomando desde 1989. Sin embargo, el hojita del Excel es desde 1980. Ah, tiene toda la razón. Ya, está muy bien. Tiene toda la razón. Entonces, quito esto. Me ha faltado la última parte. Esto va desde 1980. Perdón. 1980. 1981. 1982 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y de ahí esto bajo hasta 2019. Ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Hasta ahí. Ya, entonces me ha faltado insertar los últimos años. Y los últimos, ay, perdón, ¿qué estoy haciendo? Aquí está. Y los últimos años entonces está acá. Y digo control C. Digo pegado especial. Valores, transponer, aceptar. Ahora sí, ¿no? Creo que ahora sí. Valores, transponer. Ya. Ah, y aquí hay uno que no estoy usando, que es este tercero. Este, y esto lo recorro. Ya. Ya, ¿saben qué vamos a hacer? Esto que tengo acá, se los voy a compartir a ustedes para ver que lo que ustedes han hecho sea lo mismo que yo he hecho. ¿Pero se entiende lo que más o menos he tratado de enlazar? ¿Se comprende? Sí, Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? No estaba muy complejo. Ya, ahora lo que hace un momentito hablábamos, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo paso al stat? Me voy a abrir un stat. ¿Ya? Y ustedes saben que en el stat digo edit y me abre mi base. Perdón, mi hoja de cálculo. Me voy al Excel y copio mi serie. Perdón, copio mi serie y digo copiar y me voy al stata y digo nombre de variables y copia. ¿Qué ha ocurrido? Los datos están en Zoho, licenciado. Así es, error, ¿no es cierto? ¿Les ocurre algo similar a ustedes? ¿O a alguien le sucede bien los datos? ¿Alguien lo ha sacado en negrito los datos? ¿A nadie? Ya, vamos a hacer dos cosas, ¿ya? Y por favor, síganme. Primero, vamos a corregir esto, que se lo corrige fácilmente, ¿ya? Voy a borrar mi base, lo que acabo de hacer, ¿ya? Pongo clear, ¿ya? Y primero que en lo que acabo de hacer, voy a reducir solamente 2 decimales esto para solamente operacionar, ¿ya? No tiene ningún sentido más allá que lo que estoy haciendo. Y resulta que esta base lo voy a copiar, me voy a abrir una respuesta relativamente. ¿Ya? Estoy abriendo un documento en blanco, cualquiera. ¿Ya? Estoy acá. Ya. Y estoy copiando los datos. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer esto? Lo siguiente, por favor. Voy a marcar todo el cuadro y voy a dar un control L y voy a decir la coma, reemplazarlo por punto. Y le digo reemplazar todos. Y digo sí. Y luego vuelvo a hacer, perdón, quito esto, vuelvo a hacer un control C
y me voy al stat y hago un control B y copio los datos. ¿Sigue en rojo? No, Eliezer, está negro. Y este negrito, ¿no? ¿De ustedes este negrito? ¿También les ha salido negrito? Marisol me dice sí. Lizeth me dice sí. Excelente. Ahora puedo trabajar con esta base, ¿no? Esta base me sirve para trabajar. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente quiero explicar, ¿no? Es un tema de formato, ¿no? Se supone que en formato gringo, la coma sirve para anotar los decimales. En formato japonés, digamos asiático, la coma sirve para delimitar los decimales, ¿no es cierto? No los miles. Entonces, en esa diferencia de formatos es que ocurre este tipo de desfase. Simplemente es entrar al panel de control y verificar que esté compatible el Excel con el Stata, y este problema se va a evitar fácilmente, ¿no? Solamente, y si gustan hacer esto artesanal que acabo de hacer, que de igual forma es una alternativa para trabajar con los datos. Ya, pero lo importante es que ahora estas sí son datos y el Stata debería reconocerlo como datos. Me hablo un do file, como hemos hecho la anterior vez. Me hablo un do file, que es un programa, es un script que me va a permitir ver, digamos, mis sentencias. Y recuerdan que yo he utilizado aquí una sentencia que era el tsset. Y decía la variable t que la agarre de manera anual, yearly. Y doy control D. Y me dice, la variable del tiempo, es lo que ha hecho la Stata, ¿no? Está agarrando desde 1980 hasta 2019, agarrando un delta, es decir, un incremental, año tras año. Y por supuesto, ahora yo puedo graficar tsLine, cualquiera de mis variables. Por ejemplo, yo quiero graficar el PIB y digo PIB, gráfico. Ahí es el PIB, ¿no? Y puedo graficar cualquier serie, ¿no? Quiero graficar las exportaciones. Gráfico. Y así, ¿no es cierto? O puedo conjuntamente graficar todas las variables que yo quiera, ¿no? Hago un tsLine y pongo el PIB, pongo lo que pasa con las importaciones, el consumo, el gasto público, el gasto privado, la inversión. ¿Qué más tenemos? Perdón, y las exportaciones. Y gráfico. Y ahí está, ¿no? ¿Han logrado hacer este tipo de grafiquito? ¿Lo tienen? ¿Les salió? Lizeth me dice sí. Al resto, ¿cómo les ha ido? Jenny me dice sí también. Marisol me dice sí. Michelle me dice sí. Excelente. Excelente. Qué bueno. Ya, solamente para poner bonita nuestra base, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vean en el do file. En el do file, por favor. Voy a ir denotando con la ayuda de ustedes. Perdón, que he hecho acá. He borrado cosas, perdón. Ya, con la ayuda de ustedes voy a ir denotando las variables. Pongo, miren, label, variable, y la variable PIB, ¿qué era? Y pongo entre comillas, ya, y se marca en rojo. Digo, producto interno bruto. Y le doy la etiqueta, ¿no? ¿Ven lo que se ha etiquetado acá? ¿Se logra ver? ¿Me están siguiendo?
A ver, auxílienme. Voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué era la variable m? ¿Qué hacía con m? Son las importaciones. Excelente. Haré lo mismo, pues, entonces. Label variable y pongo m y pongo importaciones. ¿Sí? ¿Qué me falta? La C, ¿qué era? ¿Qué hemos dicho que era C? El consumo. Pongo consumo. ¿Qué me falta? G barra baja pub. ¿Qué es G barra baja pub? ¿Qué era esto? Gasto. Público. Exacto. GPRIP. Gasto privado. Excelente. ¿Y qué más me falta? Gasto público, gasto privado. Ya. Me falta ¿y? ¿Qué decíamos que era la I? Inversión. Inversión. ¿Y qué decíamos que era la X? Exportación. Exportaciones. Ya. Entonces, lo que acabo de mostrar lo voy a pintar y hago un control D. ¡Ay, que ha fallado! ¡Ay, he escrito mal, ¿no? Perdón, error mío. G', ahí está. Perdón, disculpe. ¿Se logra ver? ¿Ya etiquetado? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Ahora vean lo siguiente, por favor, que esto es más operativo, ¿ya? Digamos, digo gráficos y decía... un gráfico de... A ver, ¿qué podemos ver rápido acá? Un gráfico de dispersión matricial, digamos, ¿ya? Y aquí veo, digamos, variables de interés. Veré qué es lo que pasa con el producto, las importaciones, todas, ¿ya? Todas en realidad, porque es muy simple hacer análisis de correlación en el starter, ¿no? Y digo enviar para ver qué me sale. ¿Se logra ver eso? ¿Les ha salido ese grafiquito? Sí, se puede ver, licenciado, ¿se me escucha? ¿Ya han logrado ustedes reproducirlo en sus equipos? Que eso es lo que más me importa. Sí, licenciado. Sí, ¿no es cierto? Por ahí, solamente para la curiosidad, vean que el comando se los reproduce en la ventana de resultados, ¿no es cierto? Ven, el comando está acá, a pesar de que yo he hecho con ventanas, es este comando, ¿no? Graph Matrix, y me voy al do file, lo puedo copiar ahí en el do file, ¿no? Lo pongo en el, ¿dónde está el do file? Ahí está el do file, y lo copio ahí, ¿no es cierto? Y ahí está el gráfico que acabo de hacer. Ahora, a ver, les muestro ahí. Solamente intuitivamente vamos a hacer esta revisión de este grafiquito, ¿ya? Este es un gráfico espejo. ¿Qué me refiero con gráfico espejo? Piensen que en la diagonal principal ustedes tienen las variables de interés. Producto Interno Bruto, importaciones, consumo, gasto público, gasto privado, inversión, exportaciones. ¿Ya? ¿Por qué digo gráfico espejo? Porque la mitad de aquí abajo es el reflejo de la mitad de aquí arriba. Eso ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Entonces, yo pude haber analizado solamente una mitad. O puedo analizar la mitad de abajo o puedo analizar la mitad de arriba, que me va a decir exactamente lo mismo. Y este gráfico lo que está relacionando es la correlación en un gráfico de dispersión entre dos variables. ¿Recuerdan del documento que hemos revisado a comienzos de esta sesión qué era el crowding in? ¿Qué decía que era el crowding in?
y daba una aseveración de crowding in. A ver, veremos el documento para que nos acordemos. Ay, creo que no se está viendo. ¿Sí se está viendo? Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Se ve, ¿no? Y a ver, voy a irme al grafiquito ese del crowding in, que ya, a ver, vamos a ver el crowding in. Aquí está el crowding in, ¿no? ¿Qué dice este grafiquito? Y vamos a analizarlo y para ver si es que hemos hecho algo similar. Dice, gráfico de dispersión entre la demanda interna pública y la demanda interna privada. ¿Ven, no es cierto? Ya, veamos nuestros gráficos de dispersión. Aquí tenemos todas las dispersiones. ¿Logran ver este grafiquito de acá? No, no es el mismo, ¿no? Pero tiene una lógica semejante, ¿no es cierto? Está analizando las mismas variables y está relacionando esa mirada de crowding in, ¿no es cierto? De impulso de demanda interna pública por impulso de demanda interna privada, una vinculación entre ambas variables. Entonces, no es muy complejo, teniendo los datos, hacer este tipo de análisis. De hecho, de manera rimbombante, el documento relacionaba un VAR estructural, ¿no es cierto? Vean, por favor, aquí veremos estadísticas, digamos, ¿no? Y vean aquí, digamos, series de tiempo, modelos autorregresivos. A ver, no, ay, no estoy encontrando. Ay, no encuentro. No encuentro, pero ya, se los busco en un rato y vemos dónde está, cómo se meten los argumentos de un VAR. Modelos de tiempo, y aquí debería estar. Arch, ya no estoy encontrando. Aquí está, un modelo VAR básico, ¿no? Y miren, recuerden lo que decía el documento que hemos analizado hoy día, ¿no? Modelo de vectores autorregresivos estructurales, un S-VAR. ¿Ven? ¿Ven el S-VAR ahí? ¿Se logra ver? Sí, sí. Ya, hay que saber, ¿no? Que es un modelo de vectores autorregresivos estructurales. Por supuesto, la teoría es importante y están por eso llevando un curso, una asignatura de econometría 1, econometría 2, que seguramente les deben estar brindando estos elementos formativos. Pero más allá del elemento formativo, el Stata tiene la simpleza de que simplemente yo meto los argumentos. Aquí, por favor, no me hagan mucha relación de los argumentos que voy a poner, porque hay que ser más cuidadoso, ¿no? Pero es tan simple poner las variables dependientes, pongo los argumentos PIB, importaciones, consumo, gasto público, gasto privado, inversión, exportaciones, digamos. Y a ver, ya, lo demás voy a suprimir por ahora, ¿ya? Y digo, enviar. Ay, tiene que haber restricciones de corto plazo. Ya, luego tengo que meter todo eso, ¿no? Tal vez estoy tal vez... claro, es que es parte de las especificaciones, tal vez aquí no estoy haciendo nada. Tengo que dar aquí una especificación producto de la modelización que traía consigo el documento, ¿no? A ver, veamos el documento. Justamente la especificación debe estar por ahí. Aquí están las especificaciones, ¿no? Tengo que meter este tipo de especificaciones, que ya lo vamos a ver con más detenimiento, pero no es muy complejo hacerlo, ¿no? Entonces, de esa manera es que se hacen el cálculo de este tipo de modelizaciones, ¿no? No son muy complejas de contrastar con el manejo de uno de estos paquetes. Ya, hasta acá, comentarios, sugerencias, inquietudes. Sé que no hemos visto nada, solamente me importaría, producto de esta revisión muy somera, que hayan tenido éxito en poder haber insertado sus datos del Excel al Stata y que hayan podido reconocerlo como una serie de tiempo. Si han podido hacer eso, misión cumplida por la clase de hoy. ¿Han logrado? Sí, Muchas gracias. Lisa, una pregunta. Hablando del término. Perdón, le he perdido un poquitito. Le escucho, por favor. Disculpe. ¿Me escucha, licenciado? Le escucho ahora bien.
Adelante, por favor. Ya. Hablando del término de crawling in, también ahorita investigué un poquito sobre lo que, no sé si es su contraparte o bien es otro término que está Sí, relacionado con esto, lo que es el crawling out. No sé si claro, me podría explicar, según aquí estoy leyendo, es un efecto de expulsión que así es. se da porque el gasto público compite con la iniciativa privada por lo que, por los recursos escasos, ¿verdad? Donde, bueno, al financiar el gasto público se sacan recursos del sistema financiero, ya sea del banco, Sí, lo cual puede hacer que la tasa de interés suba y también es por eso que también se da perdón, la, perdón, perdón, desincentivo de la inversión privada. así Entonces, no es. sé si podría aclarar un poquito lo que es el crawling, ¿no? Claro que sí, pero en realidad lo que yo quisiera es relacionar, todavía no hemos llegado a esa parte del contenido, lo vamos a ver la siguiente clase. Eh, hay un efecto expulsión, ¿no es cierto? Donde compiten capitales públicos con privados en esta esencia de crecimiento. Hay una relación analítica que le vamos a analizar y voy a hablar también de un elemento que es importante vincular, como lo del crowding out, con el tema ay, ¿cómo se llama este? El Dutch disease. Se me olvidó ahorita la traducción precisa. Enfermedad holandesa, algo así. Pero ya lo voy a relacionar la clase. Necesito algunos argumentos más avanzar para poder explicar con extensión esto que estoy relacionando. Quiero el siguiente elemento, por favor, para cerrar nuestra sesión de hoy. Los datos que nosotros estamos analizando con el STAT en este momento, vean, son agregados, ¿cierto? El Producto Interno Bruto, las importaciones, el consumo, el gasto público, el gasto privado, etc. Si estos puedo, digamos, categorizarlos como macrodatos, la pregunta que les hago, ¿y cuáles son los microdatos? ¿Existen microdatos? ¿Cuáles serían ellos? ¿Alguien me auxilia? Paola, ¿me estaba diciendo algo? Dice, tal vez sería la producción, también sería el consumo, ¿verdad? Una de las variables, tal vez. En alguna de sus asignaturas, de sus otras asignaturas, han logrado hablar de microdatos, así como hablamos de macrodatos o agregados macroeconómicos. ¿Uno puede hablar de microdatos? ¿Es posible hablar de microdatos y enlazar un análisis macroeconómico a través de microdatos? Es una consulta, ¿no? Si no saben la respuesta, igual agradezco que me digan, no sé de qué está hablando. Por mi parte, no, licenciado. Ni idea. Ya, a ver, quiero comentarles lo siguiente, y creo que siguen viendo mi pantalla compartida, ¿ya? Y me voy a ir a este otro lado de las cosas, al otro lado del mundo. Hemos visto datos SUDAPE, ¿no es cierto? Datos SUDAPE donde estaba relacionando agregados. Y así como he visto del Producto Interno Bruto, igual puedo ver el sector, los otros sectores, ¿no? El sector externo y construirme series como les he mostrado y hacer el análisis que corresponda desde una modelización, perdón, de una estadística descriptiva a una modelización compleja como realizar un SBAR, y seguramente ustedes van a aprender a hacer todo ello. Pero también es otro mundo, ¿ya? Que es importante dentro del análisis macroeconómico, la mirada de los microdatos. Me estoy entrando a ver la página del INE, ¿ya? Y pongo INE Bolivia. Sí, licenciado. ¿Se ve, no es cierto? Ya. Entonces quiero que vean lo siguiente, por favor. Está cargando la página del INE y vean que acá hay una pestaña que dice censos y banco de datos. ¿Se logra ver? Sí, Sí, sí se licenciado. ve. ¿No es cierto? Y yo despliego esta pestaña. Y vean que la primera opción dice bases de datos. Y despliego esa pestaña y aparece censos, base de datos de encuestas sociales, base de datos de encuestas agropecarias, catálogo, archivo, los ANDA, ¿no? Ya, a ver, voy a ver solamente el segundo, ¿ya? El que dice base de datos de las encuestas sociales.
Les pregunto, solamente como una consulta que quisiera que quien quiera intuitivamente me la responda. ¿Cómo se calcula la pobreza en Bolivia? ¿Qué datos se utilizan para calcular la pobreza en Bolivia o la desigualdad? Que recuerden, en el documento que hemos empezado a analizar el día de hoy, enlazaba otros argumentos, pobreza, desigualdad. ¿Y qué datos utilizo para hacer ese tipo de análisis? Para insertar ese tipo de variables dentro del análisis macroeconómico de lo que estamos relacionando. ¿De qué forma se lo hace? Licenciado, creo que algo llamado el índice de Gini, o no sé. ¿Ya? Es una cuantificación. Está bien, la respuesta es buena. Pero la pregunta es, ¿con qué datos construyo el Gini? ¿Qué datos utilizo para construir el Gini? Los datos que recogemos durante los censos, licenciado. No, les voy a explicar por qué no. Porque el censo no pregunta ingresos. Pero también quiero que les voy a explicar de dónde sale, ¿ya? Pero justamente este es el tema de los microdatos. Entonces, ¿qué van a hacer para el día miércoles, por favor? Vean si yo despliego esta base de datos de encuestas. Ahí me aparece una gran cantidad, todos estos que estoy mostrando en el despliegue, son microdatos. Son microdatos. Entonces, por favor, a ver, veamos una de ellas. Por ejemplo, la encuesta de hogares 2020. Y lo que van a hacer ustedes es descargarse la base de datos. Y ahí les va a dar opciones para descargar, para hacer esta descarga, ¿no? Ya les da algunas características, ya. Y dice, ¿no? Metadata, documentación en PDF, diccionario de variables, resumen, metodología, tipo de datos. Ya, esta especificación creo que no es relevante en este momento. Pero sí quisiera ver ya los datos. Debe estar más arriba. Ya, digamos, voy a apretar ese, ¿ya? No, pero este es el diccionario de variables. En esto no sé qué es. Obtener microdatos. ¿Ven ahí? ¿Ven esa pestaña que dice obtener microdatos? Sí, licenciado. Y doy un clic, ¿no? Ay, voy a perder dirección de correo y contraseña. La ponen, pues, ¿ya? Ponen su correo, el que tengan. Y les va a permitir la descarga. Entonces, descarguen este documento, por favor, este documento, esta base para el día miércoles. Y ahí vamos a hablar un poquito más al respecto de los Ginis y del índice de pobreza, de las necesidades básicas insatisfechas y de algunos datos que también son importantes conocerlos para el análisis macroeconómico a partir de microdatos, ¿ya? Y lo vamos a ver también. Entonces, por favor, para el día miércoles tenemos nuestros macrodatos, los que hemos construido el día de hoy. Vamos a ver algo de nuestros microdatos y en un segundito más les paso una lectura para que la revisen como revisamos hasta ahora. Hasta acá, ¿alguna duda, consulta, comentario, sugerencia? Si gustan ya puede ser su registro de salida. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Licenciado, una pregunta. Para esto hay que crearse, ¿no? Creo una cuenta y abajo dices registrar nuevo, porque así nomás tal vez no nos permite. Sí, tienen que registrarse una nueva cuenta, por favor. Pero es su cuenta Gmail, ¿no? La que tienen, la que utilizan convencionalmente. No tienen que hacerse algo distinto. Licenciado, ¿tenemos que descargar todos los documentos que están ahí? A ver, lo que va a ocurrir es que si introducen su correo electrónico y ponen una contraseña, digamos, si se registran como un nuevo usuario, les va a aparecer una carpeta comprimida. Entonces ya, vamos a ver esa carpeta comprimida, la vamos a analizar juntos. Yo les voy, al igual que hemos hecho con los macrodatos, yo les voy a enseñar cómo se opera con los microdatos. Entonces, simplemente tenerlo sería lo importante para el día miércoles. ¿Sí? Ya, a ver, dejo de compartir pantalla para tal vez ver si existe alguna inquietud más.
Y Está les bien, paso ya. sí, excelente. Y les paso el documento para revisión del día miércoles en un momentito más. ¿Ya? Entonces, si no hay más que charlar o si hay algo que esté quedando en tintero, a través del WhatsApp, por favor, ¿ya? Nos vemos el día miércoles. Muchísimas gracias y cualquier consulta, por favor, estoy atento a lo que tengan que decirme. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. O gracias a ustedes. Nos Muchas vemos. gracias, licenciado. Licenciado, gracias.